Ex canciller María Fernanda Espinosa asegura que el juicio político en su contra se trataría de persecución política y por lo tanto debería archivarse. Comisiones de la Asamblea Nacional investigan presuntas irregularidades en el funcionamiento de las pruebas de VIH. Al menos 3 muertes violentas se registraron en la capital en menos de 24 horas. En lo internacional, congresistas peruanos aprobaron la moción de confianza propuesta por el gobierno para combatir la corrupción ante la amenaza de Vizcarra de disolver el legislativo. Además, gobiernos de Estados Unidos y México analizan el incremento de aranceles a las importaciones mexicanas tras la situación migratoria. Miércoles 5 de junio de 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, prefiere mantener en reservas y la ex jueza constitucional Pamela Martínez se acogió a la colaboración eficaz. Por otro lado, informó que la Policía Nacional está trabajando para dar con el paradero de Vinicio Alvarado. El traslado de la ex jueza constitucional Pamela Martínez desde el Centro de Rehabilitación Social Sierra Norte Regional de Cotopaxi hasta el Centro de Confianza de Atención Prioritaria en el sur de Quito genera diferentes lecturas, mientras del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, mediante comunicado de prensa sostiene que la reubicación de Martínez y Laura Terán fue por haberse acogido al programa de colaboración eficaz. Diana Salazar, fiscal general del Estado, prefiere no confirmarlo. La figura de la cooperación eficaz es una técnica especial de investigación que tiene que manejársela bajo absoluta reserva. Por tanto, la Fiscalía no puede pronunciarse al respecto. El acuerdo de cooperación eficaz no se puede revelarlo. Yo no puedo confirmar que existe un acuerdo y tampoco puedo negar. Sin embargo, Salazar reconoció que en algunos casos se adoptan medidas especiales con ciertos detenidos. Las personas que colaboran con la Fiscalía y que dicen la verdad, obviamente que tienen que ser protegidas. Lo que sí se confirmó es la agresión física de la cual habría sido víctima Martínez, motivando su traslado. Tuvimos un reporte no en estos días, sino en la semana anterior y por tanto el Estado ecuatoriano tomó las medidas que corresponden para precautelar la seguridad de la familia de las procesadas. ¿O se intentaba agredirla? Fue agredida, sí. La fiscal general, sin dar mayores detalles, dejó abierta la posibilidad de que puedan ser incluidas más personas en el caso denominado Arroz Verde. La Fiscalía General del Estado tiene aperturada una investigación dentro de la cual irá realizando todas las diligencias que correspondan para llegar a la verdad de los hechos. Salazar acotó que la Policía Nacional está trabajando para dar con el paradero de Vinicio Alvarado, quien no pudo ser detenido con Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte. Esta última actualmente cuenta con el dispositivo electrónico para no ser encarcelada. Los 3 son investigados por el delito de concusión, es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo exige o hace pagar a una persona una contribución, informó Héctor Romero. Atención, el presidente Lenín Moreno se pronunció frente a la investigación de un medio digital sobre un supuesto financiamiento en su campaña en el 2017. En su cuenta de Twitter dijo sobre las denuncias en torno al financiamiento de las campañas: demandamos una investigación profunda a las instancias correspondientes. Una sola publicación de prensa no es suficiente para establecer la verdad, pero la verdad plena debe brillar. Si alguna práctica corrupta del gobierno anterior se utilizó en mi campaña, de ninguna manera fue con mi conocimiento y mucho menos con mi consentimiento. Las personas mencionadas deben prestar toda la colaboración para determinar la veracidad de lo afirmado. Lo que la transparencia y legalidad son claves para fortalecer la democracia.
Ahora les contamos que representantes de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, además de fundaciones que apoyan a personas con VIH, comparecieron ante la Asamblea Nacional para aclarar el funcionamiento de las pruebas de detección temprana del virus. Esto en el marco de la investigación de denuncias en contra de la ministra de Salud por la presunta compra de medicamentos e insumos en mal estado. Mientras por un lado se continúan recogiendo firmas para solicitar el enjuiciamiento político en contra de la ministra de Salud Verónica Espinosa por presunto incumplimiento en funciones, por otro, la Comisión de Fiscalización y de Salud trabajan para esclarecer estas acusaciones. Este miércoles ambas mesas legislativas recibieron varias comparecencias. Los representantes de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia, ARSA, afirmaron que las pruebas para detección temprana del VIH aplicadas en Ecuador contarían con el aval de la Organización Mundial de la Salud. No son pruebas que se realizan solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. No las compra el Ecuador a dedo, las compra la Organización Mundial de la Salud a través de diferentes entidades. Están dentro de las políticas públicas contra el HIV, que son parte de. Y es que la efectividad de estos kits ha sido una de las principales preocupaciones y centro de las denuncias, porque habría puesto en riesgo la vida de pacientes dentro del sistema de salud pública. Sin embargo, para William Garzón, presidente de la Comisión de Salud, esto requiere un análisis más técnico. Toda prueba en el mundo entero tiene la posibilidad de dar falsos positivos o falsos negativos. Eso es normal. Lo importante es que estos falsos positivos o falsos negativos no superen los rangos que el fabricante indica. Y lo otro que es fundamental también decirlo es que estas pruebas no son diagnósticas, son pruebas de tamizaje donde se habla de la probabilidad de que una persona pueda tener un VIH. Sin embargo, para el legislador Sebastián Palacios, los informes del ARSA con los que se cuenta deja más dudas que certeza en torno al margen de error de estas pruebas. Es preocupante que el ARSA en sus informes establezca porcentajes elevados de kits que no daban los resultados factibles, de kits que daban falsos negativos, y los porcentajes son preocupantes. Yo les hacía la pregunta a los invitados de si esos porcentajes entrarían dentro del marco de lo permisivo o dentro de la posibilidad de error que pueden tener estos kits. Sin embargo, las presuntas irregularidades en estas pruebas no serían las únicas denuncias, pues señalan que se abarcaría otros medicamentos e insumos, por lo cual se afianzan en un posible juicio político en contra de Espinosa. No solo tiene que ser enjuiciada políticamente, también tiene que responder como ministra ante la Fiscalía. En base a ello, que resalta que la Asamblea debería realizar su trabajo a la par que la Fiscalía, quien a través de operativos allanaron un laboratorio, un centro de salud y una bodega en Guayaquil, Puyo y Quito. Hay que allanar no solamente las bodegas del Ministerio de Salud, sino también las bodegas de todos los hospitales. Ahí encontraremos un sinnúmero de medicamentos caducados. En Quito informó Adriana Rojas. El Pleno de la Asamblea Nacional debate el juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa por presunto incumplimiento de funciones. En el Palacio Legislativo se encuentra nuestro compañero Javier Gallo para contarnos cómo se ha desarrollado la diligencia. Adelante, Javier, buenas noches, te escuchamos. María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas noches. Entramos a la 8ª hora de sesión plenaria en este juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa, que ocupó 2 de estas horas para defenderse. Ella ha calificado a esto como una persecución política por ser mujer, por ser de izquierda y por ser progresista, ha dicho, y ha asegurado que no existen las pruebas suficientes para poder censurarla. En la argumentación de la ex canciller ha afirmado que las pruebas que se han entregado dentro de la Asamblea Nacional no son ciertas, que ella actuó en los casos que se les están buscando su censura, que es en el caso de la Frontera Norte, el asesinato de los periodistas del equipo periodístico de diario El Comercio, así como en el tema de Julian Assange y también el supuesto abandono a los migrantes en Venezuela. La ex canciller ha asegurado también que en el tema Assange, el presidente de la República, Lenín Moreno, conocía a detalle la entrega de la naturalización y fue él quien estuvo de cerca en este proceso. También obtuvo respuesta por parte de una de las interpelantes, que fue Cristina Reyes, y que ha catalogado a la ex canciller como una funcionaria que irrespetó al país y que no cumplió con sus funciones. Nosotros registramos de la siguiente manera las horas que se han llevado ya en la sesión plenaria en este juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa.
Cerca de 2 horas duró la intervención de la ex canciller María Fernanda Espinosa. En este tiempo entregó sus pruebas de descargo ante el juicio político que se lleva adelante en su contra en la Asamblea. Su primer argumento fue que este proceso se originó por odio político y por su condición de mujer, cosa que obtuvo respuesta inmediata de la interpelante Cristina Reyes. Este juicio responde a una revancha política contra una persona pública que en su quehacer ha representado a nuestro país en los más altos espacios internacionales y que ha sido consecuente con sus principios y valores. A mí me juzgan por ser progresista. Esto no se trata ni de odios, ni de revanchas, ni de persecución, como usted asevera. Esto es una interpelación porque el país está harto de la impunidad. 3 son los argumentos que fundamentan el juicio: un supuesto incumplimiento en funciones por el manejo en la crisis en Frontera Norte, el caso Assange y el no apoyo a los migrantes en Venezuela. Que todo esto es falso, afirmó Espinosa. Estas aseveraciones son claramente malintencionadas y se limitan a juicios de valor, sin ningún argumento o prueba, como correspondía a mi función de canciller. La política exterior de este país jamás debió estar en manos de una farsante. La política exterior de este país jamás debió obedecer agendas ideológicas y menos agendas personales. En el caso de la Frontera Norte dijo que desde su despacho se trabajó intensamente para colaborar con los organismos nacionales e internacionales, que quienes deberían ser juzgados en este caso son quienes conformaban el Consejo de Seguridad. Ni al presidente de la República, ni a los exministros de Defensa e Interior, directamente responsables de los temas de seguridad y defensa, se les ha iniciado ningún enjuiciamiento político por este tema. Es incomprensible que se pretenda responsabilizar a una ex canciller de asuntos que no son de su competencia. Este argumento también fue refutado por Cristina Reyes. A los ecuatorianos no se nos ha olvidado que allí donde estuvo la desesperación, la tortura, las lágrimas y la súplica, en ese video que a todos nos partió el corazón, de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, de ser salvados, no estuvo el Estado ecuatoriano de manera eficiente y principalmente no estuvo usted, porque nunca estuvo. No estuvo usted porque estaba viajando por el mundo consiguiendo una candidatura que al país poco le importaba, solo le importaba a usted. En el caso Assange dijo que la entrega de la naturalización fue conocida y aprobada por el presidente Lenín Moreno, que el primer mandatario estaba al tanto de todo lo actuado con Assange. Mi responsabilidad política con el conocimiento del presidente de la República era aprobar esta solicitud y disponer que se realizaran los procedimientos necesarios para concretar esta decisión. Finalmente, la ex canciller pedía ante el Pleno a los legisladores que archiven el juicio. Algunos y algunas de ustedes, y lo digo con dolor, me han manifestado directamente que se han visto obligados a actuar, en mi caso, por arreglos políticos de coyuntura o para evitar supuestos costos políticos por el chantaje y las presiones de ciertos actores y partidos. La interpelación a la ex canciller se ha extendido por más de 7 horas y se espera que en los próximos minutos se conozca si existirá la voluntad política en la Asamblea para aprobar la censura en contra de María Fernanda Espinosa. Informó Javier Gallo. Hasta esta hora se desarrolla dentro del Pleno el debate de los legisladores para poder sustanciar las pruebas de cargo que se han presentado en contra de la ex canciller. Han intervenido 10 legisladores y se espera que en los próximos minutos concluya ya las intervenciones y se pueda dar paso a la votación, aunque en este punto hasta el momento se conoce que no existirían los votos suficientes, se requieren 91 para censurar a la ex canciller y hasta el momento no existirían esos votos para poder llegar a la censura, puesto que ya el bloque correísta ha mostrado su posición, ha dicho que no se van a prestar para vendetas políticas ni revanchismos, y también parte del bloque de Alianza País, en la cabeza Silvia Salgado, han anunciado que no van a apoyar una posible censura en contra de la ex canciller. Toca esperar entonces, en los próximos minutos conoceremos si pasa o no la censura en contra de María Fernanda Espinosa. Nosotros nos quedamos al pendiente aquí en el Pleno de la legislatura a esta hora. Nosotros regresamos hacia el estudio central. Contigo, María Fernanda, tienes más información. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por traernos esa información. Estaremos atentos y si la información lo amerita, nos enlazaremos nuevamente contigo en el Palacio Legislativo. Ahora les contamos que implementar acciones conjuntas y fortalecer mecanismos para atender a víctimas de violencia fue el resultado del encuentro en el que participaron autoridades de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, en el marco del llamado Acuerdo Nacional 2030, impulsado por el Ejecutivo.
Con la firma simbólica, autoridades de gobierno y organizaciones de la sociedad civil se comprometieron a fortalecer los sistemas de protección integral de derechos a las víctimas de violencia en 3 ejes: prevención, mecanismos institucionales y el acceso a la justicia. Necesitamos volver por el camino de la justicia especializada. La función judicial, la fiscalía, la judicatura tienen una deuda pendiente con las víctimas de violencia sexual en el país. Reducir sustancialmente todos los tipos de violencia es uno de los temas del Acuerdo Nacional 2030 impulsado por el Ejecutivo. Sin embargo, la problemática persiste. En más de 4 años de tipificación del delito de femicidio, se registraron 327 víctimas directas. 22 eran personas menores de 18 años. Del total de víctimas, el 69% tenían hijos e hijas. Las abuelas maternas especialmente asumen las responsabilidades del cuidado de ellas y ellos. Según Sibel Martínez del Consejo de Protección de Derechos de Quito, las cifras siguen en aumento mientras no existe celeridad en los casos que están en manos de la justicia. Te hablamos de 40 niñas que paren producto de violación a la semana, la mayoría víctimas de incesto. El Estado ha demostrado que no ha sido capaz de proteger a nuestros niños, por ejemplo, en legal y debida forma. El evento se desarrolló este miércoles en Quito. Como resultado, se establecerán mesas de trabajo que abarcarán temas como la protección especializada de la niñez, adolescencia y mujeres, la prevención para la erradicación y desnaturalización de la violencia y el acceso a la justicia en casos como los delitos sexuales. Informó Priscila Cadena. El exministro José Serrano rindió su versión en la Fiscalía General del Estado por la desaparición del joven David Romo. Actualmente este caso se encuentra en la fase de investigación por la decisión de la Corte Provincial de Pichincha, que declaró la nulidad de lo actuado desde el año 2015. Por cerca de casi 3 horas, el exministro José Serrano y actual asambleísta rindió este miércoles su versión libre y voluntaria en la Fiscalía General del Estado por el caso de la desaparición del joven David Romo. Esta es mi obligación. En realidad yo fui ministro del Interior cuando se dio esta lamentable tragedia. He señalado en mi versión los elementos alrededor de la creación de la DINASED, que obviamente no existía en el país. En la diligencia, José Serrano detalló sobre el trabajo policial que se cumplió en este caso y reiteró su decisión de colaborar con las investigaciones. En lo que va del año ha acudido a la Fiscalía por más de 30 ocasiones. Creo que la policía hizo un trabajo importante alrededor de estas investigaciones. Obviamente, si es que hay alguna falencia específica, la propia justicia tendrá que decirlo. La versión del exministro fue criticada por la defensa de Alexandra Córdoba, madre de David Romo. Manifiesta que cuando llegó a su cargo se preocupó por la seguridad ciudadana. ¿Esta seguridad ciudadana se cumplió en el caso de David Romo? La respuesta ya lo tiene, no. Actualmente el caso se encuentra en la fase de investigación por desaparición, tras la decisión de la Corte Provincial de Pichincha, que declaró la nulidad del proceso desde el año 2015, que aseguraba que David Romo fue asesinado. Que tenemos funcionarios y operadores de justicia ineficaces, que no cumplen su deber jurídico. Alexandra Córdoba, madre de David Romo, estuvo presente en la diligencia. Mencionó que en las próximas semanas más personas acudirán a la Fiscalía. Espera que con estas versiones se pueda llegar a conocer la verdad. Y continuarán más funcionarios de alto rango e incluso personas que estuvieron dentro de la investigación, porque aquí nuestro único objetivo es encontrar a David. El joven fue reportado como desaparecido el 16 de mayo de 2013. Informó Priscila Cadena. Asambleístas de varias bancadas no descartan un posible juicio político en contra de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Aseguran que es demasiado el tiempo en el cual se ha dilatado la entrega de credenciales a miembros del Consejo de Participación y autoridades en la provincia de Los Ríos. Que se debe legislar. Aunque el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió esperar la culminación definitiva del proceso electoral 2019 para iniciar una fase de fiscalización a los vocales del Consejo Nacional Electoral por la demora en la entrega de credenciales a varias autoridades, señalan que ha sido mucho el tiempo que se ha esperado. No hay Consejo de Participación Ciudadana integrado y hay provincias como Los Ríos donde todavía no
hay prefecto ni siquiera, ¿no? Nunca se había dado esos casos, que hasta ahora no tengamos algunas autoridades posicionadas. Entonces, desde ese punto de vista, sí merece el rápido accionar de la Asamblea. Por ello, ya hablan de promover un juicio político en contra de los representantes de este órgano electoral. No se puede descartar un juicio político porque aquí no se trata de defender el interés de un partido, aquí se trata de defender el derecho de los ciudadanos al voto. Y recuerde, 24 horas antes de la elección ni siquiera sabíamos cómo se iban a contar los votos nulos, pues, lo cual es un juego, una burla para la gente. Cuando ellos comparezcan y nos expliquen, tendremos que promover una posible acción de juicio político. Sin embargo, hay quienes prefieren ser más cautos y se apegan al debido proceso, considerando que la demora, dicen, obedecería al número de impugnaciones que se registraron. Muchas irregularidades de acuerdo a los denunciantes. Yo creo que por eso, yo creo que esperemos un poco la respuesta de parte del CNE. Impugnaciones siempre ha habido, lo que hay que hacer es resolverlas. Por lo cual indican que considerar un juicio político sería un criterio adelantado. Yo creo que es irracional en el hecho de decir solamente llamémosla juicio político sin tener los elementos pertinentes. Que es importante primero encontrar pruebas que determinen que es motivo de juicio político y en eso es la labor de cada uno de los asambleístas, ¿no? En Quito informó Adriana Rojas. Peticionarios, autoridades y amigos Curiae expusieron argumentos ante la Corte Constitucional dentro de la audiencia de sustanciación para que dicho organismo emita el dictamen previo de constitucionalidad respecto del pedido de consulta popular propuesto por 4 parroquias ubicadas tanto en Carchi como en Babura. Este jueves 6 de junio a las 9 de la mañana las autoridades del Poder Electoral entregarán finalmente las credenciales a los 7 nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana que fueron electos en los últimos comicios seccionales de marzo. Y de esa manera podamos cumplir con esta etapa que todos queremos que se dé de la mejor manera y en el menor tiempo posible. La decisión se tomó luego de una reunión a puerta cerrada entre el Pleno del CNE y los flamantes consejeros. Creemos en la democracia, creemos firmemente que el país necesita nuevos vientos de dar soluciones, de tener un consenso diferente como ciudadanos. El reto es trabajar por la patria, hacer que la participación ciudadana sea activa, que los ciudadanos no solamente seamos pasivos, sino que tengamos un lugar donde no haya ningún compromiso político. La entrega de credenciales se da una vez que el Tribunal Contencioso tramitó todos los recursos referentes a los consejeros de participación ciudadana. Con una certificación documentada del TCE nos habilita y nos da la posibilidad de entregar las credenciales. No tenemos ningún impedimento para hacerlo, por eso el día de mañana lo haremos a las 9 de la mañana. Entre los consejeros hay expectativa para empezar con el trabajo. Su primera misión, elegir a quien preside este organismo. Estamos recién reuniéndonos, conociendo y en su tiempo debido el país va a saberlo. Somos los 7 presidenciables. Más adelante, el CNE deberá notificar a la Asamblea Nacional para que realice la posesión y también se informará al actual Consejo Transitorio para dar por terminadas sus funciones luego de 15 meses. Mientras tanto, el CNE está a la espera de los procesos en el contencioso electoral, pues no ha podido dar por terminado aún el proceso de las elecciones de 2019. Nos queda pendiente el caso de Los Ríos, pendiente de entregar 6 alcaldías y una prefectura que todavía no se resuelve en el Tribunal Contencioso Electoral. Informó Carolina Basante. El reportaje que acabamos de observar se trataba de la entrega de credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa comercial, amigos televidentes, y al regresar les contamos, en España al menos 11 personas detenidas durante operativo que permitió la incautación de cerca de 1 tonelada de droga oculta en rocas. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En España, al menos 11 personas fueron detenidas durante un operativo que permitió la incautación de cerca de 1 tonelada de droga oculta en rocas. La policía de España logró la incautación de cerca de 1 tonelada de droga oculta en un cargamento de rocas que llegó vía marítima. Según las autoridades, el material rocoso salió de Guayaquil e hizo una escala en Cartagena, Colombia, donde presuntamente fue contaminado con la droga. El operativo se dio a las afueras de Madrid. La policía informó que en el cargamento intervenido fueron allanados 785 paquetes de más de 1 kilogramo de cocaína cada uno.
Según los informes oficiales, la organización, compuesta por ciudadanos colombianos y venezolanos, se dedicaba a la introducción de importantes cantidades de cocaína en España y su posterior distribución en el resto de Europa. En el operativo, 11 personas fueron detenidas y se realizó el allanamiento de 7 inmuebles. Con la realización de Marco Ruiz, informó Carolina Cuenca. Más de 500 policías realizaron un operativo dentro de la cárcel El Rodeo en Puerto Viejo. En la requisa, los uniformados encontraron desde machetes, cuchillos hasta droga. Desplegaron unidades como Criminalística, PJ y entre otras especializadas como GIR y GOE. Y así la Policía Nacional realizó un operativo en toda la cárcel El Rodeo, en la capital de la provincia de Manabí. Tenemos desde las 5 de la mañana 650 policías aproximadamente. Tenemos resultados en las evidencias que hemos encontrado. Justamente realizamos estos operativos para que preventivamente evitar cualquier tipo de novedades que tengamos. En las celdas, pasillos y ventanales encontraron desde machetes, cuchillos, picahielos, navajas, cortaúñas, sin dejar de lado un equipo de comunicación y droga en este centro de rehabilitación social que también fue intervenido por el estado de sección en los reclusorios del país. Vamos a aportar todos a sumar esfuerzos para que recobrar el control y los niveles de tranquilidad que se deben mantener al interior de los centros de privación de libertad. También existen elementos de las Fuerzas Armadas que colaboran en la seguridad de ese recinto penitenciario. Los uniformados policiales encargados de estos operativos confirmaron el traslado de algunos reos. Inteligencia y el sistema de contingencia penitenciario realizó traslado de ciertos PACLs que estaban sujetos a una investigación interna por parte de inteligencia penitenciaria para que se realicen sus traslados según lo dispuesto. Los controles los realizarán con más frecuencia en ese lugar, donde desde ya se ha redoblado la seguridad dentro y fuera, y por ahora se investiga la forma en que ingresaron estos objetos prohibidos, informó Charlie Pisa. Un operativo preventivo de la policía permitió sacar de circulación más de $8.000 falsos. Es el segundo decomiso que realizan en el Parque Elegido en menos de un mes. Respondiendo a las denuncias que una serie de personas que caminan por el espacio verde han sido víctimas de delincuentes, el distrito Manuela Sáenz, en base a la georreferenciación del delito, trabaja con operativos sorpresa para tratar de ahuyentar a los malos vecinos. En esta ocasión, un individuo, al percatarse de la presencia de los policías, corrió sin regresar a ver, y fue cuando se le cayó una maleta. Estaban todos estos, este dinero falso, y que después del conteo salió un total de $8.100. Uno de los uniformados levantó el bolso, en el interior 405 billetes de $20, falsos por donde se los vea, parecen fotoscopia. La policía habla de una impresión artesanal, presumen que el sujeto estaba intentando negociar los dólares, estiman que el costo en el mercado es de $1 y hasta 3. La tenencia de dinero falso es un delito tipificado de 3 a 5 años de prisión. El sospechoso logró huir al operativo. Entre las hipótesis de los uniformados, que pretendían engañar en la noche, especialmente a personas que salen mareadas de los locales de diversión, o quién sabe si lograban sorprender a más de uno en cualquier tipo de transacción. Esta impresión de dinero es un tanto distinta a la que se encontró la vez anterior. Es el segundo decomiso importante en la capital de dinero falso. Días atrás, en el mismo lugar, fue detenido un individuo que llevaba $22.000. Las acciones investigativas están a cargo de unidades de inteligencia. No descartan que se trate de una organización que busca introducir en el mercado comercial billetes adulterados y engañosos. Al reunirse en el Parque Elegido, venderlo en el Parque Elegido, desde ahí se puede distribuir a toda la ciudad de Quito. Así suman ya $30.000 mentirosos fuera de circulación. En Quito, informó Iván Casamen. Tras la fuga de 3 reos de la penitenciaría de Litorales, se conoció que uno de ellos estaba cumpliendo con una condena de 34 años por el delito de asesinato a un joven de 22 años. El padre de la víctima expresó su preocupación por la presencia de este individuo en las calles. De su hijo solo quedan las medallas ganadas durante su adolescencia en la disciplina de canotaje. Me hace falta mi hijo. Claro que nosotros como padres somos un poco más fuertes, pero la mamá
ella hasta que sufre por su hijo, porque él siempre le hacía juego a la mamá, le hacía reír, le hacía jueguito, le hacía coquilla. Entonces, todas esas son las faltas que le hace a mi señora, a su hijo. Luego de los hechos ocurridos el pasado 27 de mayo, 3 personas privadas de su libertad lograron burlar la seguridad de la penitenciaría y escaparon. Benito, como prefiere que lo llamen, se encontraba en su casa observando las noticias. Al principio no le prestó mucha importancia, pero cuando escuchó la identidad de uno de ellos, todo cambió. Me decía que se escaparon 3, un mexicano y 2 ecuatorianos. Le avisé a mi señora dice tiene que andar con mucho cuidado. Hasta mis hijas se pusieron un poco nerviosas. El crimen de su hijo Gary ocurrió el 11 de junio del 2017 mientras se encontraba en la celebración de un cumpleaños. En la cooperativa Valerio Estacio, 2 mujeres habían mantenido una disputa en los exteriores de la fiesta y un hombre pretendió agredir a una de ellas para salvar a la otra. Al darse cuenta de sus intenciones, la fémina se alejó de ese sitio, lanzando amenazas de muerte. Minutos más tarde llegaron 2 tipos sobre una motocicleta, guiados apenas por las referencias sobre la vestimenta del implicado, sin saber que esa noche habían 2 hombres que vestían de similares características. Uno de ellos era Gary, y quien pagó inocentemente. Como mi hija andaba vestido casi así mismo como esa otra persona, lo confundieron y le pegó 4 tiros. 4 meses después capturaron al autor de los disparos. Tras el respectivo proceso lo sentenciaron a 34 años de prisión. Sin embargo, tras la fuga del pasado 27 de mayo, el familiar reclama mayor protección del Estado, ya que todos los días debe salir de casa a ganarse la vida como vendedor ambulante. Seguridad, simplemente que me preguntan, vienen a preguntarme cómo estoy, no ha visto un sospechoso por aquí, yo le digo no, van ya es la hora de firmar los papeles, que vienen que le firmen los papeles, y yo le firmo lo que hago es firmar los papeles. Pese a que se encuentra dentro del programa de víctimas y testigos, asegura que su única protección llega desde el cielo. No, cuando yo salgo de casa, el único que me acompaña es papá Dios, nada más. Benito espera que la protección adecuada para su vida y la de sus familiares llegue lo antes posible o que, de lo contrario, se apuren en recapturar al evasor de la justicia. Informó José Morales. Una nueva pausa comercial. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La Cancillería ecuatoriana y la Embajada de Italia en Ecuador llamaron a entidades estatales, sectores sociales, privados y académicos a participar en la convocatoria abierta para presentar proyectos de interés social, los mismos que contarán con financiamiento internacional. El éxito de las relaciones. La ayuda llega a través del Fondo Italiano Ecuatoriano para el Desarrollo, que el 29 de abril del 2017 firmaron un primer acuerdo por 35 millones de euros. Cabe mencionar que estos recursos inicialmente se habían destinado al programa Yasuní ITT. Ese aporte italiano iba a financiar parte del fideicomiso que se había establecido en aquel entonces. Después de la derogación del acuerdo, se decidió destinar estos fondos a un nuevo acuerdo de canje de deuda. Es así que en esta oportunidad se destinan 10 millones de dólares. Para la primera convocatoria, se dará prioridad a reducir la pobreza a través del fortalecimiento e innovación del aparato productivo y crear condiciones dignas para la población ecuatoriana y de las personas en calidad de movilidad humana. Para alcanzar este objetivo se han priorizado 3 ejes temáticos. El primero tiene que ver con proyectos productivos, inclusivos y sostenibles, con un enfoque de valor y gestión territorial. El segundo eje se refiere a temas de acceso a salud y empleabilidad, emprendimientos y cohesión social de la población migrante venezolana en tránsito y residente y de la población receptora. El tercer eje se refiere a una segunda fase del proyecto de postemergencia. Este 5 de junio fue el lanzamiento oficial de la convocatoria y hasta el 30 de agosto se podrán presentar las propuestas. Todas las organizaciones aquí presentes, entidades, gobiernos locales, entidades académicas, que formulen una propuesta de esta manera, ¿no? Incluyendo estos temas que hemos hablado, la articulación, las sinergias. Los interesados podrán tener mayor información en la Cancillería ecuatoriana. Con España hemos establecido el marco de asociación país. Con Estados Unidos también recientemente se firmó un memorándum de entendimiento. Con la Unión Europea
Se firmaron 3 convenios por un monto global de 47.9 millones. Informó Héctor Romero. Autoridades expusieron argumentos ante la Corte Constitucional dentro de la audiencia de sustanciación para que dicho organismo emita el dictamen previo de constitucionalidad respecto del pedido de consulta popular propuesta por 4 parroquias. Tenemos la intervención. Quienes buscan el dictamen previo de la Corte Constitucional respecto de la pregunta ¿está usted de acuerdo con la explotación minera en los territorios de las comunidades asentadas en las parroquias de Lita, Carolina, Gijón y Camaño y Gualtán? Señalaron estar preocupados por la contaminación del agua producto de la minería. Nosotros creemos que fundamentalmente la contaminación del agua daña a todos los seres vivos. Y eso genera una situación de desarticulación familiar porque genera migración de las familias. Los peticionarios de impulsar una consulta popular esperan el dictamen de la Corte Constitucional para que las comunidades de dichas parroquias se pronuncien sobre la actividad minera. Creemos que es la única verdad donde el pueblo realmente participe y quien sea el pueblo quien decide si quiere minería o no. Dentro de la exposición, el procurador de las comunidades sustentó los argumentos y legalidad de la pregunta que se pretende presentar a la ciudadanía. Los derechos son interdependientes y de la misma jerarquía. En este caso, a ustedes les corresponde, señores jueces, conceder o no conceder el dictamen favorable sobre la pregunta que se ha puesto en sus manos. Desde el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables se argumentó que la pregunta que se busca levantar afectaría a otros derechos constitucionales. No se puede dar una consulta popular de carácter parroquial para enmendar la Constitución. Esto es lo que se conoce en la doctrina como fraude constitucional. De otra parte, la posición de la Procuraduría fue que la potestad de recursos naturales no renovables y recursos estratégicos es propiedad exclusiva del Estado. El artículo 408 de nuestra Constitución señala que son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables. Con un discurso conservacionista y exponiendo ejemplos referentes al daño ambiental que realiza la minería, Yacu Pérez, prefecto de la SUAY, indicó que la Constitución garantiza los derechos de los pueblos. Por tal motivo pidió a la Corte Constitucional acoger el pedido. Estamos ante temas de derechos, no de intereses, no de competencias como aquí se ha argumentado. Dentro de las exposiciones de Amicus Curiae participaron también la Defensoría del Pueblo, Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador y personas expertas en temas ambientales y constitucionales, como el economista Alberto Acosta. Aquí no estamos hablando solo de minería, estamos hablando de la posibilidad de construir otro tipo de economía que no sea extractivista, que genere violencia. La Corte Constitucional deberá culminar hasta este fin de semana las exposiciones de todos quienes se inscribieron como Amicus Curiae antes de emitir su dictamen previo respecto de la constitucionalidad de la pregunta que busca incorporarse a la causa de consulta popular impulsada por ciudadanos de las parroquias del norte del país que mantienen influencia minera. Informó Javier Rosero. 10 planes de trabajo y 21 acuerdos son los que firmará el presidente ecuatoriano Lenín Moreno con su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, en el marco del 5º Consejo Interministerial Binacional. El fin de los acuerdos es beneficiar a las poblaciones de las dos naciones. El presidente de la República, Lenín Moreno, arribó a Santiago de Chile para encabezar junto a su homólogo Sebastián Piñera la reunión del 5º Consejo Interministerial Binacional. El encuentro se realizará en el Palacio de la Moneda. Ahí se dará la firma de 10 planes de trabajo y 21 acuerdos con el fin de que sus relaciones beneficien directamente a las poblaciones de los dos países. Entre los acuerdos que suscribirán está el reconocimiento de licencias de conducir, homologación de títulos profesionales superiores, intercambio de experiencias en certificaciones laborales. Así también se ampliará el acuerdo de complementación económica para abrirlo a las nuevas modalidades de comercio fronterizo de servicios. El objetivo es que haya una mayor dinamización en esta área, especialmente en los servicios vinculados con actividades generadoras de empleo. Así, el presidente Moreno y Piñera ratificarán su compromiso de incrementar los lazos políticos y económicos comerciales de las dos naciones, reforzando la cooperación estratégica en áreas como la minería, energía, defensa, infraestructura, innovación, educación, ambiente, cultura, lucha contra la corrupción, atención a personas en condición de vulnerabilidad e integración regional.
En el 2018, el intercambio comercial habría alcanzado 2.000 millones, pero el objetivo de la administración del presidente Moreno es la profundización y ampliación del diálogo político y social con Chile, informó Patricia Aldaz. En el marco de la visita oficial del presidente Lenín Moreno a Chile, los dos países suscribirán acuerdos para el desarrollo de las telecomunicaciones. Estos convenios tienen por objetivo la promoción y el fortalecimiento de la lucha contra la ciberdelincuencia para fomentar la confianza y la seguridad en el ciberespacio a nivel global, regional, subregional y bilateral. Además de promover la innovación que sirva como instrumento para el desarrollo económico y social de los estados, así como la protección y garantía de los derechos humanos. De regreso, amigos televidentes, y preste atención a la siguiente información, porque la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento anunció que el servicio de agua potable será interrumpido este jueves en varios barrios de la parroquia de Conocoto. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento informa que efectuará el mantenimiento del canal Pita que transporta el agua a la planta de tratamiento de Conocoto, por lo que el servicio de agua potable será interrumpido en varios barrios de esta parroquia desde las 9 de la mañana del jueves 6 de junio en los siguientes barrios: La Esperanza, Ontaneda Alto, San Andrés, El Rocío, San Miguel de Chachas, El Chamizal, Santa Rosa, 23 de enero, La Luz Alta, Jardines, La Macarena, San Juan de Conocoto, San Miguel de Conocoto, Cooperativa Justicia Social, Cooperativa de Profesores de la EPN, Urbanización Empresa Eléctrica, Urbanización Exalumnos de La Salle, Urbanización Los Sausalitos, Urbanización Ontaneda, Lotización Los Faiques, El Jirón, 6 de diciembre, Los Pinos, Los Servidores de la Salud, La Libertad Alta, El Rosal, San Antonio, Santa Mónica, Vista Hermosa, Andaluz, La Libertad Medio, Abdón Calderón, La Pampa, Cooperativa La Chorrera, Urbanización Los Arupos, Cooperativa Hospital Julio Endara, La Hospitalaria Alta, Senderos del Valle. De acuerdo con lo programado, el servicio se restablecerá en el transcurso de la mañana del viernes 7 de junio, por lo que se ha dispuesto la distribución de líquido vital en tanqueros que circularán por las zonas afectadas mientras dure la suspensión. Hay que tomar las precauciones del caso, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos. Aquí concluye El Comercio TV. Gracias por su sintonía. Un abrazo grande.